Buenas noches, me llamo Lucía Benavides. Soy nieta de María Estefanía Benavides, mi querida abuela, a quien perdí en el año 2015. La historia que voy a contarles pertenece a ella y ocurrió hace más de 60 años. Hoy mucha gente habla del chupacabras, esa criatura que en los años 90 y 2000 causó miedo en todo México. Pero lo que mi abuela me contó pasó mucho antes, y era sobre un ser parecido que aterrorizó a nuestra familia en un rancho de la zona rural de Tamaulipas. Así que acompáñenme a revivir este relato de mi abuela Estefanía y la noche del chupacabras. En ese entonces yo vivía con mis papás y mis dos hermanos mayores en una casita de campo. Teníamos animales de cría, varios perros guardianes y, dentro de las tierras, un río que era nuestra mayor diversión. A mi papá, don Eusebio, le gustaba pescar en ese río. Yo casi siempre acompañaba a mi mamá a lavar la ropa en la orilla. A veces mi papá tenía que salir de viaje con la comitiva de ganado y en esos días me quedaba solo con mi mamá y mis hermanos, Rafael y Camilo. Antes de que oscureciera, mis hermanos encerraban el ganado y soltaban a los perros en el rancho. Y cuando caía la noche, mi mamá cerraba con llave la casa y no la abría hasta el amanecer, porque así lo pedía mi papá. El rancho estaba muy retirado del pueblo, y él siempre temía que algún malviviente pudiera llegar a hacernos daño. Pasaron unos días hasta que mi papá volvió de uno de esos viajes con la comitiva. Pero cuando llegó a casa, no era el mismo. Se la pasaba hablando en voz baja con mi mamá, como si compartieran un secreto, y cada vez que yo o mis hermanos nos acercábamos, él se callaba de golpe y quedaba en silencio. En cuanto el sol comenzaba a ocultarse, nos mandaba a todos adentro, como si tuviera miedo de algo. Varias noches me desperté en la madrugada y lo vi caminar dentro de la casa, escopeta en mano, cuidando cada rincón. Mi papá temía a algo, pero en ese momento solo él y mi mamá sabían qué era. Una mañana llegó a la casa mi tío Tomás, hermano de mi papá. Él venía preocupado y nos contó que cerca de donde vivía, la gente estaba viendo un animal extraño que nadie sabía describir bien. Decía que esa criatura aparecía cuando oscurecía y lograba llevarse a los animales sin que se escuchara un solo ruido, como si los dejara sin fuerzas para defenderse. Principalmente atacaba a los más jóvenes, como becerros, cabras o borregos, y al amanecer, lo único que encontraban eran las carcasas secas, sin una gota de sangre y con pequeños agujeros cerca del cuello. Mi papá entonces nos reunió a todos en la sala y confesó lo que había visto en el camino. Cuando íbamos con la comitiva, dijo con voz temblorosa: en la segunda noche vimos cómo una cosa se trepó sobre una vaca y se le prendió del cuello. La vaca no se movía, como si aceptara a la criatura. Parecía un lagarto con la piel escamosa, los ojos grandes y saltones y unos colmillos enormes. No era un animal de este mundo. Mi papá explicó que, al intentar espantarlo, la cosa brincó al suelo y escapó con una rapidez impresionante. Medía poco más de 1 metro y se perdió entre la maleza. Desde esa noche, comenzó a sospechar que la criatura lo había seguido hasta la región y que ahora estaba rondando nuestro rancho. Después de esa confesión de mi papá, comenzamos a escuchar cada vez más relatos en la región. Un rancho cercano al nuestro, conocido como el Rancho Morales, nos contó que habían visto a la criatura chupándole la sangre a una cabra. Los hombres intentaron atraparla, pero la cosa corrió por la brecha de terracería y cuando la siguieron, saltó hacia un terreno con pasto muy alto. Nadie se atrevió a entrar ahí, aunque todavía la alcanzaban a ver moverse entre la hierba. Los que la habían visto coincidían en lo mismo. Decían que a veces avanzaba en 4 patas y otras se levantaba en 2, como una persona. Lo primero que mencionaban siempre eran sus ojos saltones y sus colmillos, que brillaban en la oscuridad. En ese tiempo aún no se le llamaba chupacabras, como después se hizo famoso en todo México. Mi papá le decía el vampiro, porque los animales muertos quedaban con varios agujeros en el cuero, resecos, como si les hubieran vaciado el alma. Una noche de luna llena, finalmente la criatura llegó hasta nuestro rancho. Mi papá había soltado a los perros como siempre. Eran animales bravos, guardianes, pero esa noche estaban extraños. No ladraban. Estaban todos juntos frente a la puerta, mirando hacia el camino que llevaba al monte.
Mi papá notó de inmediato que algo no estaba bien. Tomó su escopeta y salió junto con los perros, tratando de ver qué era lo que tenían en la mira. De repente, uno de los perros se lanzó contra algo que se movía cerca del cercado y los demás lo siguieron, ladrando con furia. Yo, junto con mi mamá y mis hermanos, mirábamos todo desde la ventana. En medio de la confusión, alcanzamos a ver a la criatura brincar el alambre y esconderse detrás de un árbol. Era exactamente como la describían los vecinos. Parecía un enorme lagarto, con la piel que brillaba bajo la luz de la luna, cabeza extraña y ojos saltones. No medía más de 1,5 metros, pero era increíblemente rápida, demasiado incluso para los perros de cacería. La cosa desapareció en la oscuridad, y los perros regresaron a la puerta, quedándose ahí toda la noche como si fueran guardianes enviados por Dios. Aquella vez, la criatura no volvió. En los días que siguieron, los rumores se esparcieron más rápido que el fuego. Varias familias de la región comenzaron a perder animales, gallinas, patos y hasta becerros recién nacidos. Los encontraban igual que los demás habían descrito. Carcasas completamente secas, sin una sola gota de sangre, con esos pequeños orificios en el cuello y el lomo. Los dueños, temerosos de que alguna enfermedad pudiera propagarse al resto del ganado, quemaban los cuerpos de inmediato. El olor a carne chamuscada se volvió común en las madrugadas, como una señal de que la criatura había atacado otra vez. Durante meses enteros se organizaron intentos para atraparla. Algunos hombres armados con machetes, escopetas y lámparas salían de noche para hacer guardia, pero esa cosa era demasiado astuta. Aparecía solo cuando menos lo esperaban y nunca se dejaba rodear. Lo único que realmente lograba mantenerla a raya eran los perros. Cuando la criatura se acercaba demasiado a alguna casa o corral, los animales la enfrentaban con una ferocidad que la obligaba a huir. Con el paso del tiempo, los ataques disminuyeron. Muchos pensaban que la criatura había seguido su camino hacia otro lugar, en busca de más alimento. Mi papá, don Eusebio, siempre decía lo mismo: ese demonio no se deja atrapar porque no pertenece a este mundo. Algún día se irá, pero regresará. Y así fue. Muchos años después, ya en los años 90, las noticias de la televisión comenzaron a hablar del chupacabras. Mostraban imágenes de corrales enteros llenos de animales muertos, no 1 ni 2, sino hasta 20 en una sola noche. Yo no tenía dudas, era el mismo ser que habíamos visto de niños en el rancho. Solo que ahora no era uno, sino varios. La criatura que conocí cuando era niña se contentaba con una presa en la oscuridad, pero lo que salía en la tele dejaba un rastro de muerte como una plaga hambrienta. Con el paso de los años, el silencio volvió al rancho. Los animales ya no aparecían muertos, y los vecinos dejaron de hablar del tema. Muchos pensaban que aquella cosa se había ido para siempre, pero cuando yo ya era mayor, a principios de los años 90, comenzaron a circular en la televisión y en los periódicos las noticias del chupacabras. Decían que estaba acabando con ganado, aves y animales domésticos en varias partes de México. Los reporteros mostraban imágenes que me helaban la sangre: decenas de animales tirados en el suelo, todos secos, sin una gota de sangre. Al ver esas escenas, recordé lo que viví en mi infancia y supe que no era un cuento. Lo que rondó nuestro rancho en Tamaulipas tantos años atrás era lo mismo que ahora todos llamaban chupacabras. Pero había una diferencia. El de mi niñez atacaba 1 o 2 animales por noche, mientras que el de las noticias mataba a 20 o más de golpe. Yo estoy segura de que no era uno solo. Eran varios, una plaga entera que salía de su escondite cada cierto tiempo. Mi abuela María Estefanía lo resumía mejor que nadie. Ella decía: estas criaturas no mueren, solo se ocultan, esperando el momento de volver. Y cada vez que regresan, lo hacen con más hambre y con más furia. Esa fue la última enseñanza que dejó a nuestra familia antes de partir en el 2015. Desde entonces, cada vez que escucho un gallinero inquieto o a los perros ladrando a la nada en la oscuridad, me viene un escalofrío, porque sé que el silencio del campo esconde cosas que la mayoría de la gente se niega a creer. Y lo que todos llaman chupacabras, mi familia lo conoció mucho antes, cara a cara. Buenas noches. Antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like
y compartir este contenido. Así podremos llegar a más personas y seguir creciendo juntos en esta comunidad. Sigamos, vamos por un segundo relato. Hoy voy a contarles una historia sobre deseo, sobre un pacto diabólico, la historia de una muchacha que fue capaz de todo con tal de cumplir sus ambiciones, incluso de entregar su propia alma. La llamaremos el Pacto de Adriana. Esto sucedió hace muchos años, en un lugar no muy lejos de aquí, en el pueblo de San Pedro de las Ánimas, Veracruz. Una joven llamada Adriana Salazar regresaba a su tierra natal después de haber pasado varios años viviendo en la capital del estado, la ciudad de Veracruz. La vida allá no había sido como ella esperaba. Enfrentaba problemas económicos y personales. Había ido con sueños de estudiar y progresar, pero nada salió como imaginaba. Se había enredado con el hijo casado de un poderoso empresario de la capital, convirtiéndose en su amante, con la esperanza de asegurar una vida de lujos gracias a la herencia de aquel hombre. El romance ilícito terminó en tragedia, un aborto, seguido de la humillación pública cuando la esposa del heredero descubrió la traición. Adriana fue expulsada de la alta sociedad veracruzana con burlas y desprecio, obligada a abandonar la ciudad con vergüenza. Regresó a San Pedro de las Ánimas, sintiéndose marcada por una maldición. Al llegar a la casa de su abuela, fue recibida con un abrazo y una sonrisa cálida. «Aquí siempre serás bienvenida, hija. Dios te trajo de vuelta a tu hogar», dijo doña Eulalia Salazar, con ternura en los ojos cansados. Pero Adriana, con el corazón endurecido por tanto dolor, respondió con amargura: «Dios, si es que existe, no tiene fuerza alguna. Estoy harta de rezarle. El que manda de verdad es el diablo, porque todo en esta vida sucede como él quiere». Doña Eulalia se quedó pasmada, con los ojos bien abiertos, al escuchar esas blasfemias. «¿Qué estás diciendo, muchacha? Pide perdón ahora mismo por tus palabras». Adriana simplemente bufó y se metió en el cuarto donde había crecido, ignorando el ruego de la anciana. La abuela, temblando de miedo, corrió a su habitación a rezar a sus santos, pidiendo clemencia para que el Señor perdonara a su nieta por lo que acababa de decir. Adriana se tiró en la cama de su cuarto, la misma en la que había dormido de niña, y quedó mirando el techo con los ojos llenos de rabia. En el fondo, se arrepentía de haberle contestado así a su abuela, porque doña Eulalia siempre había cuidado de ella, sobre todo después de la muerte de sus padres. Pero, por más que intentara, no podía quitarse de encima ese rencor que le había nacido desde pequeña. Desde el día en que perdió a sus padres en un accidente con la carreta, siendo apenas una niña, había sentido que Dios la había abandonado. Y cada vez que su abuela le hablaba de fe y rezos, ella recordaba ese dolor y pensaba que ese Dios del que tanto le hablaban no era bueno, porque había permitido que su vida se derrumbara tan temprano. «Si Dios no me ayudó, entonces solo el diablo puede hacerlo ahora», susurraba en silencio, con los labios apretados. Esa noche, Adriana no podía dormir. Se quedaba imaginando todo lo que pediría si tuviera al diablo frente a ella: dinero, una nueva vida en la capital, casarse con un hombre rico y poderoso, vengarse de todos los que la habían humillado y regresar con lujos, perfumes y vestidos elegantes para restregarles en la cara su triunfo. «No tengo nada que perder. Lo que él me pida, se lo daré a cambio», pensaba con un nudo en la garganta. Cerca de la medianoche, se levantó, abrió la ventana de su cuarto y susurró al viento con voz temblorosa: «Ven, diablo, estoy dispuesta a hacer un trato contigo. Dame lo que te pido y yo te daré lo que quieras». Esperó, pero lo único que sintió fue el viento helado soplando entre los árboles del patio. Afuera, todo seguía en calma. Suspiró, cerró la ventana y volvió a la cama. Esta vez, logró quedarse dormida. En sueños, vio una figura rodeada de sombras que la llamaba por su nombre: «Adriana, ven a la encrucijada, a medianoche. Quiero hablar contigo». Ella, todavía en el sueño, preguntaba quién era esa voz, pero la sombra solo repetía: «Ven a la encrucijada a medianoche. Quiero hablar contigo, Adriana». Al amanecer, creyó que había sido solo un sueño extraño. Pasó el día entero encerrada en su cuarto, rehusándose a salir. Doña Eulalia le llevó la comida con paciencia, sin decir nada más.
Esa noche, cuando volvió a quedarse dormida, el sueño regresó, pero distinto. Ahora, un hombre joven y apuesto se acercaba a ella. «Adriana, ven a la encrucijada a medianoche. Yo quiero hablar contigo», decía con una voz seductora. Él la tomó fuerte de los brazos, inclinándose para besarla, y en ese instante ella despertó sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Adriana se sentó en la cama, todavía con el cuerpo temblando por aquel sueño. Miró el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Las palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. «Ven a la encrucijada a medianoche». Movida por la curiosidad y por la desesperación de cambiar su destino, se vistió rápido, se cubrió con un rebozo y salió en silencio, sin que su abuela lo notara. El aire estaba helado y la luna iluminaba apenas el camino de tierra que conducía al cruce. A pocos metros de la casa estaba la vieja encrucijada de los caminos de San Pedro de las Ánimas, un lugar que los vecinos siempre evitaban después de oscurecer. Cuando llegó al centro del cruce, se quedó de pie y murmuró: «Aquí estoy, en el lugar donde me pediste. Aquí estoy posidario sido positandem de me pediste». Un viento gélido le golpeó el rostro, trayendo un olor extraño, mezcla de azufre y flores marchitas. Entonces vio una figura aparecer a lo lejos, caminando desde uno de los senderos. Era un hombre alto, elegante, de facciones perfectas. Su traje parecía nuevo, y su porte era el de un caballero distinguido, pero sus ojos, oscuros y vacíos, la miraban con un brillo que le heló la sangre. Se detuvo frente a ella y dijo con una voz grave que retumbaba como eco en la noche: «Adriana, tú me llamaste, me hiciste una propuesta. Aquí estoy. ¿Qué tienes para ofrecerme?» Ella tragó saliva con el corazón en la garganta. Dudó unos segundos, pero luego el mismo aroma dulce y enervante la envolvió, haciéndola sentir mareada y a la vez atraída por aquel extraño. «Necesito dinero, necesito un hombre rico que me dé una vida de lujos», dijo al fin, con voz firme, aunque en el fondo estaba temblando. El hombre sonrió, mostrando apenas un destello de colmillos. «Te daré lo que buscas, pero nada es gratis. Yo quiero tu alma». Adriana, cegada por la ambición y embriagada por la presencia de aquel ser, respondió sin pensarlo más: «Mi alma es tuya». Y en medio de la oscuridad, bajo la luz mortecina de la luna, Adriana Salazar selló su pacto con el diablo. Pasaron solo unos meses después de aquella noche en la encrucijada. Adriana regresó a la ciudad de Veracruz con un aire renovado, como si un velo de misterio la envolviera. Fue entonces que conoció a Rodrigo Beltrán, un comerciante rico y muy influyente, durante una visita a la capital. Rodrigo era un hombre apuesto, de mirada firme y modales refinados. Desde el primer instante, quedó cautivado por la belleza enigmática de Adriana, esa mezcla de dulzura y oscuridad que la rodeaba como un perfume invisible. La cortejó con insistencia, colmándola de regalos y atenciones. Menos de un año después, ambos se casaron en una ceremonia lujosa, y Adriana pasó a vivir en un sobrado elegante en el centro histórico de Veracruz, cerca de las grandes casonas coloniales y de las familias más ricas de la ciudad. La nueva vida parecía un sueño hecho realidad. Adriana caminaba por las calles empedradas con vestidos finos, joyas brillantes y perfumes importados. La alta sociedad, que antes la había rechazado y humillado, ahora la recibía con sonrisas y reverencias. Ella misma se miraba al espejo y se reconocía como otra persona. La muchacha pobre y abandonada de San Pedro de las Ánimas había quedado atrás. Ahora era una señora de respeto, rodeada de lujos y de poder. Pero la felicidad no duró demasiado. Rodrigo, tras la boda, mostró un carácter posesivo y celoso. Era un hombre egoísta que desconfiaba hasta del más mínimo silencio de su esposa. Le molestaba que Adriana saliera sola, sobre todo al atardecer, cuando acostumbraba a caminar por la ribera del río Tecolutla, mirando fijamente el agua como si buscara respuestas en su reflejo. Su mirada perdida y sus silencios cada vez más largos comenzaron a levantar sospechas en Rodrigo. Un presentimiento oscuro crecía en él. Estaba convencido de que su mujer escondía un secreto. Las sospechas de Rodrigo Beltrán crecían como una espina clavada en el pecho. Cada vez que veía a Adriana caminar sola por la ribera del río Tecolutla,
Sentía un odio inexplicable, como si algo invisible le susurrara al oído que su esposa lo engañaba. Una noche, después de beber más de la cuenta, estalló en celos y furia. Esperó a Adriana en la sala del sobrado, con los ojos inyectados de sangre y las manos temblando de rabia. Cuando ella regresó de su paseo, él se levantó de golpe y comenzó a gritarle: «Dime la verdad, maldita sea. ¿Con quién te encuentras en el río? ¿A quién le sonríes en la oscuridad? No me tomes por tonto». Adriana lo miró cansada, con una mezcla de desprecio y tristeza. Sabía que él nunca comprendería lo que de verdad pasaba. «No tengo nada que decirte, Rodrigo, porque no existe lo que imaginas». Esas palabras fueron como gasolina en la hoguera de su ira. Rodrigo, ciego de celos, tomó el primer objeto que tuvo a la mano, un viejo paraguas con punta metálica, y lo hundió con violencia en el pecho de Adriana. Ella apenas alcanzó a soltar un grito ahogado antes de caer al suelo. Sus ojos, abiertos y fijos, se quedaron clavados en el techo mientras un hilo de sangre se deslizaba por su vestido de seda. El crimen sacudió la ciudad de Veracruz. La sociedad entera murmuraba horrorizada. La joven Adriana Salazar, muerta a manos de su propio esposo. Pero para quienes conocen de estas cosas, no fue solo un crimen pasional. El pacto había sido consumado. El diablo, puntual como siempre, había venido a cobrar lo que era suyo. Adriana había gozado unos meses de riqueza, lujo y poder, tal como lo había pedido en aquella encrucijada. Pero el precio fue demasiado alto. Doña Eulalia, en el rancho de San Pedro de las Ánimas, lloraba de rodillas frente a sus santos, sabiendo en lo profundo de su corazón que la nieta que tanto había amado ya no le pertenecía a Dios, sino al infierno, porque el diablo nunca pierde. El diablo siempre cobra, y cobra con intereses. ¿Y tú tendrías el valor de entregar tu alma a cambio de tus más grandes deseos? Hasta la próxima.